Bueno, nuevamente mis saludos cordiales para los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos, que pueden oír el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mi nombre es Orlando Rodulfo. Para los que me puedan oír por primera vez, mis cordiales saludos en el Señor para todos por igual. Vivo aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Tengo más de 22 años viviendo aquí, gracias al Señor. Quisiera cantar 2 estrofas de un himno, pero primero voy a orar. Es el himno 524, pero voy a pedirle al Señor que nos ayude y que también le pueda ayudar a usted también que no es salvo, a que pueda ser salvo. Bendito Padre que estás en los cielos, me acerco ante tu presencia en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Te doy las gracias, Padre, por la salvación que gozo. Desde el día en que creí, estoy disfrutando de esta grande e inmerecida salvación, reconociendo ante ti, Padre, que merecía la condenación, pero tú me libraste de ahí. Fue gracias a tu Hijo, porque Él fue el que me pudo reconciliar contigo, Padre, el día que llegué a Él. Gracias por tan grande salvación, gracias por esa obra redentora que realizó tu Hijo amado, su sangre derramada, su sepultura y resurrección. Gracias porque Él vive y Él va a venir por nosotros. O si nos alcanza la muerte, bendito Padre, nuestras almas estarán con Él y vamos a estar con Él por toda la eternidad. Te ruego por los que no son salvos, Padre, escucha mis rogativas, ayúdales a los que reciben tratados, a los que escuchan tu palabra, que tú puedas obrar en sus corazones y ellos voluntariamente puedan obedecer la fe en el Señor para ser reconciliados contigo. Ayúdame en el mensaje, te lo pido, Padre, dándote gracias en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esperando la venida del Señor, que esto sea nuestro anhelo con amor. Nuestro amado señalado, señalado entre 10,000, pues el mismo Jesucristo va a venir a su iglesia, su Señora de recibir el glorioso y precioso, tan precioso. No tarda ya, en el tribunal de Cristo se verá de la obra nuestra cuánto nos valdrá, ya quemada o premiada, oh premiada, ¿cuál será? Vamos a leer con la ayuda del Señor. La venida del Señor tiene que ver tanto con nosotros como con ustedes que no son salvos. También quisiera leer en 1 de Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículo 13. La venida del Señor. La venida del Señor es el arrebatamiento. El día del Señor son días de juicio que vienen sobre la tierra después del rapto de la iglesia. En la Biblia habla sobre el día del Señor y sobre la venida del Señor. Y la venida del Señor lo dice en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Pero es para juicio que vienen sobre esta tierra para todos aquellos que se queden cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros
que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces vemos al apóstol Pablo en este versículo 15 dando una recomendación a los creyentes de esa congregación en Tesalónica. Por tanto, alentados los unos con los otros con estas palabras. Primera de Corintios 15, 50. Voy a abreviar. Pero esto os digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sólvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amado, está firme, constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, les acabo de decir que tiene que ver con nosotros los salvados, porque esa es una esperanza bienaventurada para nosotros los que hemos creído en el Señor. Estos cuerpos de corrupción van a ser transformados. Nosotros creímos en el Señor porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos guió al Señor. Ningún ser humano por sus propios medios va a encontrar nunca la salvación de su alma. Tiene que actuar la misericordia de Dios. Lo dice en las mismas escrituras en Romanos: no es de quien quiera ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Y también lo dice en la carta de Apocalipsis, dice que la salvación pertenece a Dios y al Cordero. Y el mismo Señor enseñó en su ministerio terrenal que todos iban a ser enseñados por Dios, iban a ser guiados al mismo Señor Jesucristo. O sea, nadie nace salvado aquí en esta tierra, ni porque sea hijo de padre cristiano, ni que porque sea hijo de un siervo muy conocido. No, todos nacen pecadores. No saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha en una edad temprana, pero después empieza el pecador, el que va creciendo, empieza a entender lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué le digo esto? Porque la paga del pecado es muerte. Este es un cuerpo de corrupción. Este cuerpo, vemos que el Señor Jesucristo, en él no había pecado. Por eso en la segunda carta de Corintios nos dice que el que no conoció pecado, porque el Señor no conoció pecado, él no podía ser tentado, nada. El diablo lo pudo tentar, pero él no podía ser tentado. Él era el Dios manifestado en carne. Los seres humanos se atrevieron de crucificar al mismo Dios aquí en la tierra hace 2000 años atrás. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todo ser humano está enemistado con Dios a causa del pecado original en el huerto del Edén. Está destituido de la gloria de Dios. Y si muere en sus pecados, puede su alma ir al lugar de condenación. Todos los que van a estar en el infierno, que ojalá el Señor tenga misericordia de usted, como la tuvo conmigo un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, que pude entrar por la puerta porque fue el Señor que abrió mi entendimiento, porque reconozco delante de Él, delante de Dios, que Él fue el que me guió al Señor Jesucristo. No merecía la salvación. La salvación es un regalo de parte de Dios gratuito, porque Él decretó que la paga del pecado era muerte. Lo dijo en el Génesis. Lo que Dios establece, Él no lo revoca. Pero por la fe, el arrepentimiento y ahora en esta dispensación de gracia por medio de Él, el pecador puede alcanzar salvación y las bienaventuranzas que puede gozar en el cielo. Te hablé de escritura, de que viene el arrebatamiento. Los antiguos, en el Antiguo Testamento, no habla nada sobre este asunto, sobre el arrebatamiento. Podemos ver como indicio de creyentes que podían saber que iban para el cielo, pero no hablaba del rapto, de nada de esto. Podemos ver en el Salmo 51 que el mismo salmista dijo: en pecado me concibió mi madre, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pecador, destituido de la gloria de Dios. Pero vemos que este mismo David, cuando pecó con Betsabé, ellos, un fruto del pecado, tuvieron un niño, pero él murió. Pero el mismo David pudo decir: mas ahora que ha muerto, ¿para qué he yo de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Él está aquí hablando, él no está hablando, él iba a ir, pero él no está hablando aquí del rapto. Él sabía que cuando muriera él iba a estar en el cielo con el Dios creador de los cielos y de la tierra, con el mismo Señor, y él mismo habló del mismo Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que un niño, cuando muere fuera de responsabilidad delante de Dios a una temprana edad, su alma se va para el cielo. Dios no es injusto. Podemos verlo también en el profeta, que el profeta Jonás dice: y no tendré yo, el mismo Dios dijo, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Qué quiero decir con esto? Hay hogares cristianos que tienen niños. Y lamentablemente, si el Señor llega a venir hoy, los incrédulos con responsabilidad del Evangelio se van a quedar. Así vivan en un hogar de padres cristianos en una edad ya responsable delante de Dios por sus pecados. Se van a quedar. Van a ser arrebatados los padres cristianos que sean verdaderos creyentes, familiares, abuelos, primos, todos los que sean verdaderamente salvos. Pero los hijos que no han creído en el Señor, que permanecen en incredulidad y que llegue el Señor hoy y se cumpla el rapto, se quedan, lamentablemente. Pero si hay niños en el conjunto familiar de creyentes, niños bajo responsabilidad delante de Dios,
para poderse responsabilizar delante de Dios y que puedan entender lo que es bueno y lo que es malo, pero que no tengan esa responsabilidad para poder creer en el Señor, creer, alcanzar la salvación por fe, que ellos no entiendan, que estén bajo de una edad responsable delante de Dios, ellos van a ser arrebatados igual que nosotros. Por eso te quise leer en estas escrituras, para que usted vea que el Dios del cielo es un Dios justo. Pero si hay familias de incrédulos en el día del rapto, por eso quise decir en el principio que el mensaje es para ustedes, los que no son salvos. Se lo digo porque a mí me preocupaba mucho esto sobre el rapto. Hay un precioso himno que dice: ven creyendo, ven creyendo, ven creyendo. Yo empecé a oír el mensaje de salvación, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. El Espíritu Santo es que puede obrar en el corazón de una persona cuando escucha el mensaje de salvación, si no es salvo. Entonces puede obrar para salvación, y si la persona se humilla y cree en el Señor, alcanza salvación. Entonces hablaba mucho del rapto, y esto me daba mucho miedo a mí, porque ya yo estaba creyendo al mensaje, pero todavía no era salvo. Una persona puede creer a lo que dice la palabra, puede decir: yo creo que el Señor murió de verdad, pero quedarse hasta ahí. No se arrepiente de sus pecados, sino que sigue. No, tiene que proceder al arrepentimiento, porque la palabra de Dios va a quebrantar su corazón. Eso fue lo que me hizo a mí, la palabra de Dios me hizo entender que estaba perdido, y me hizo entender que si moría en esa condición iba para el infierno, y mi corazón había una preocupación tan grande que es inexplicable para mí, para explicarle yo a ustedes, disculpe, lo que yo sentía en mi corazón, porque la palabra de Dios quebranta el corazón, es como una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma. Penetró en este corazón negro del pecado, que fue emblanquecido un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Fui lavado de mis pecados. Entonces, como les digo, tiene que proceder al arrepentimiento. Entonces, bajo responsabilidad de niño, es un niño que no tenga responsabilidad delante de Dios, si es de familia de incrédulos, se queda con su familia de incrédulos. Ya los incrédulos que escucharon el mensaje, que fueron responsabilizados delante de Dios, y todos los que se queden, se van a quedar con su cría aquí, su cría de incrédulos. Esto lo podemos ver cuando Dios, ante de Dios, cuando se termina una dispensación, Dios es el que se harta del pecado de la humanidad y acaba el periodo de tiempo que le da oportunidad a las personas. Este periodo de esta dispensación de gracia se puede acabar en cualquier momento. Dios ha tenido mucha misericordia. Desde el Génesis vemos la misericordia que ha tenido Dios. Dios tuvo misericordia de las ciudades de Sodoma y Gomorra, dándole su tiempo que se arrepintieran, y ellos no se arrepintieron, y por eso cayó juicio sobre los juicios que Dios le dijo, y hizo que saliera ese creyente de allá, lo hizo que saliera, porque siempre antes de los juicios Él saca a los creyentes, sacó a los de ahí. Igualmente pasó cuando vemos Jonás salió de la ciudad porque él pensaba que Dios iba a enjuiciar esa ciudad, pero ellos se arrepintieron y Dios desistió del juicio. Pero antes del juicio, Dios saca a sus hijos de la tierra. Por eso en Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Él siempre habla, la escritura se dirige en plural en muchos versículos, pero aquí se está dirigiendo como por creyente: te guardaré de la hora de la prueba, pero esto es para todos los creyentes. Entonces Él nos saca de aquí. Por eso te leí sobre la venida del Señor. Nosotros estamos más cerca del rapto
de la iglesia. En la iglesia está fría, no es como comenzó en Hechos de los Apóstoles, una iglesia ferviente con amor en el corazón. Esto se ha enfriado mucho, muchas falsas doctrinas, todo esto está hastiando a Dios y va a sacar a los creyentes de aquí. Entonces, como les digo, los incrédulos se quedan aquí. Pero las crías de los incrédulos van a tener oportunidad de escuchar el mensaje que va a ser predicado después del rapto. Hay escritura que habla sobre, se va a predicar el mensaje de salvación otra vez, el mensaje del reino de Dios. Entonces ellos van a tener oportunidad de ser salvos. Dios los va a preservar. Yo no sé cómo va a ser todo esto, pero Dios los va a preservar a esos niños inocentes si viene el Señor hoy, para que puedan escuchar el mensaje de salvación y puedan ser salvos también. Esa es la misericordia de Dios. Dios es justo, los injustos somos nosotros. Entonces vemos que el apóstol Pablo quiso siempre, a mí me gusta como era el apóstol Pablo en los escritos, porque él siempre finalizando, él estaba alentando a los creyentes de esa iglesia. Te quise leer aquí en la iglesia de Tesalónica, los tesalonicenses. Entonces él les recomendó: por tanto, alentaos los unos con los otros con estas palabras. Él alentó a los creyentes de esa época y vemos las recomendaciones. Les dijo que no se entristezcáis, que no se pusieran tristes, y que no, pues ya habían creyentes que estaban, cuando habla que duermen, es que habían partido ya con el Señor, están en las tumbas, están en los sepulcros. Ahí está la Biblia, cuando muere un creyente dice que está durmiendo, pero nosotros también le podemos decir murió en el Señor. Duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y entonces habló y dijo: por lo cual, por esto palabra, por nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que están en las tumbas, todo va a ser un orden. Los muertos en Cristo primero. Dios es un Dios de orden. Y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Si estamos nosotros hoy aquí y el Señor pasa esto, van a ser primero resucitados los que están en los sepulcros. Esto no lo cree un incrédulo. Por eso es que es incrédulo. Por eso la Escritura lo dice, que es incrédulo. Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Vemos que aquí el apóstol Pablo alentó a los de Tesalónica, y vemos que también alentó hablando sobre la resurrección de los muertos, porque habían en esos tiempos los que eran saduceos, empezaron a enseñar que no había resurrección, pero el apóstol Pablo le enseñó aquí a los corintios, porque el apóstol Pablo siempre enseñaba. Y como les dije en el mensaje de aquí, él dijo: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces vemos que finaliza este capítulo 15 hablando sobre la transformación del cuerpo. Lo mismo que le enseñó a los tesalonicenses, se lo enseñó más explícitamente a los corintios. Vemos aquí que él le pudo explicar más minuciosamente esta enseñanza, con enseñanzas también que venían del Antiguo Testamento. Entonces vemos: así que, hermanos míos, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vemos que finaliza aquí alentando a los creyentes, y lo vemos que también aquí alentando a los de Tesalónica. Entonces vemos, nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento,
habla sobre toques de trompeta. Hay escrituras que hablan sobre trompeta. Para cuando la nación de Israel se tenía que reunir, había un toque de trompeta para que ellos se convocaran en el lugar. Cuando el Señor venga, nosotros los salvados, solamente los salvados, vamos a oír cuando el Señor nos llame. Así estemos durmiendo como estemos acostados, porque fíjese, si va a levantar los muertos, ¿cuántos están durmiendo que ya tal vez en su tumba se ha hecho polvo? El Señor va a transformar esos cuerpos. ¿Cómo lo va a hacer? En un abrir y cerrar de ojos. Esto va a ser un evento rápido. Este evento no estaba en el Antiguo Testamento. El Señor se lo enseñó a los discípulos, fue por primera vez. Lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vemos que Él lo pudo decir. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Yo pues voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy también vosotros estéis. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él nos tomará, nos sacará de aquí y vamos a estar con Él, porque Él mismo está diciendo, porque el Señor mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esto va a ser un evento en un abrir y cerrar de ojos, en un momento. Las personas van a quedar asombradas después que no nos vean. Segurito van a ver mentiras, van a buscar tantas cosas como lo hacen ahorita para decir que se desaparecieron algo, se perdieron, no sé qué podrán pensar en ese tiempo, pero yo sí tenía miedo de que el Señor viniera y me quedara. Yo una vez estaba durmiendo y estaba cayendo un palo de agua muy fuerte y cayó un trueno, un rayo, no sé, se movieron las paredes y lo primero que me vino a mi mente vino el Señor, y esa noche no pude dormir. Al día siguiente llamé a uno de los creyentes para ver, dije, si ya vino el Señor, me quedé. Esto fue una angustia muy grande y me alivié por esa parte. Dije, el Señor no ha venido. Ojalá usted ya venga creyendo lo que dice la palabra de Dios y usted un día pueda entrar por la puerta y creer en el Señor de todo corazón, para que tenga el perdón de sus pecados y que usted mismo pueda decir, como dice un himno, dice con seguridad, Dios me ha dado el perdón. Que usted con seguridad pueda decir que Dios ha sido reconciliado con Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo. Entonces vemos que el apóstol Pablo les pudo decir, el Señor habló sobre la resurrección del Señor, se cumplieron las escrituras, como les dije, aquí en la carta de Corintios él señaló algunas porciones algo del Antiguo Testamento, y vemos que él le enseñó a los corintios que el Señor resucitó al tercer día, que fue sepultado, después que hizo la obra de redención, fue sepultado, después resucitó al tercer día, porque Él no podía morir, Él fue el primero que resucitó, y vemos que nosotros vamos a participar también de esa resurrección. Entonces vemos que Él dijo, se le apareció a Cefas, después a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aquí está hablando también, otros ya duermen, habían ya unos en el sepulcro creyentes. Entonces vemos que se le apareció al apóstol Pablo, como dice él, se me apareció a mí como, y al último de todo, como un abortivo, me apareció a mí.
si usted lee la carta de los hebreos, ellos no estaban esperando un rapto. Ellos tenían una esperanza de el cielo. Pero nosotros en esta dispensación de gracia, nosotros estamos esperando es el arrebatamiento, el rapto. Entonces vemos que el apóstol Pablo les pudo explicar un poco más detallado aquí a los corintios sobre este cuerpo de carne que va a ser revestido, va a ser transformado, porque este cuerpo de carne no puede entrar en el cielo, tiene que ser transformado y para poder habitar en el cielo. Es como un pez no puede vivir fuera del agua, él tiene que vivir en el agua. Entonces, para nosotros poder habitar en el cielo, este cuerpo primero tiene que ser transformado a semejanza del Señor. Amigo o amiga que no eres salvo, quise decir que esto tiene que ver contigo también y conmigo, porque nosotros nos gozamos, porque nosotros vamos a ser sacados de aquí prontamente. Si estos creyentes, el apóstol Pablo estaba enseñando esto a los tesalonicenses y vemos que ya estamos en el año 2026, estas cartas fueron escritas en los años 60, 70, en esa época. Bueno, nosotros estamos más cerca del rapto. Ahora, usted que no es salvo, si se queda, va a pasar por los juicios de Dios que vienen sobre esta tierra. Amigo o amiga que no eres salvo, cree en el Señor Jesucristo para que tú puedas alcanzar la salvación y la vida eterna. Y si el Señor llega a venir hoy, no te vayas a quedar. No se sabe qué tiempo le pueda quedar aquí al pecador en esta tierra. Ni nosotros mismos sabemos. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y los cuerpos de los incrédulos, si van para el infierno, también van a ser resucitados, unidos su cuerpo con su alma, para ser juzgado y lanzado al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Evítate esto, amigo o amiga que no eres salvo. ¿Quieres seguir viviendo aquí en estas bagatelas de este pobre mundo que le queda poco? Este mundo está agonizando. En cualquier momento viene el Señor, nos saca de aquí y este pobre mundo va a pasar por los juicios de Dios, y son justos los juicios de Dios. Sálvate, amigo. Cree en el Señor Jesucristo. Es una relación personal. La salvación es personal. Es un regalo de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.